El pitido rítmico del monitor cubría la traición de mis propios hijos, que suplicaban mi encierro definitivo. Soy Amparo, 72 años, exdueña de un restaurante que alimentó a medio pueblo. Creen que el derrame me borró la mente, pero solo afiló mi oído y endureció mi corazón. La luz blanca del hospital me quemaba los párpados cerrados, pero no me moví, ni un músculo. Había aprendido el arte de la inmovilidad mucho antes de que este maldito derrame paralizara la mitad de mi cuerpo. Lo aprendí cazando proveedores mentirosos y vigilando a camareros con manos largas en mi negocio. El aire olía a desinfectante barato y a café rancio, una mezcla que me revolvía el estómago, pero me concentré en mantener la respiración lenta, pesada, como la de alguien que ya no está del todo en este mundo. Doctor, sea realista. Esa era la voz de Roberto, mi primogénito. La reconocería en cualquier parte, aunque ahora sonaba teñida de una urgencia mezquina que nunca le había escuchado. Mi madre no puede volver a casa. Usted ve cómo está. Es un vegetal. Sentí una punzada de dolor, no físico, sino en el centro mismo del pecho. Vegetal. Yo, que levanté 4 paredes con mis manos llenas de callos, que pasé 30 años frente a fogones industriales, sudando la gota gorda para que él pudiera usar esos trajes italianos que le quedan chicos. Señor Martínez, su madre ha tenido un evento cerebrovascular isquémico, sí, pero es pronto para determinar el daño cognitivo permanente, respondió el médico con ese tono cansado de quien ha tenido esta conversación demasiadas veces. La recuperación es posible con terapia. Pero nosotros no tenemos estructura, doctor, intervino Luis el menor. Su voz temblaba. Siempre fue el débil, el que seguía a su hermano como un perro faldero. Roberto viaja mucho, y yo... Bueno, mi esposa y yo tenemos a los gemelos. La casa es chica. No hay quien la cuide. Ella puede quedarse internada permanente, o tal vez pasarla directo a un centro del Estado. No tenemos dinero para una enfermera privada. Ahí estaba. La frase que cortó el último hilo de esperanza que tenía de haber criado hombres de bien. No tenemos estructura. Me mordí la lengua por dentro, aprovechando que ese lado de mi boca aún tenía sensibilidad. Quería gritarles. Quería levantarme de esa cama, arrancar los cables que me pegaban al monitor y darles un par de bofetadas como cuando eran niños y rompían los platos de la cocina. ¿Estructura? Yo fui su estructura. Yo fui el techo, los cimientos y las vigas de sus vidas. Cuando su padre se largó con aquella cajera 20 años menor, yo no dije, no tengo estructura. Yo me levanté a las 4 de la mañana a amasar pan y regresé a casa a medianoche oliendo a cebolla y grasa para pagar sus universidades privadas. El hospital no es un asilo, señores, dijo el médico, arrastrando las palabras mientras, imaginaba yo, escribía algo en su carpeta. Pero entiendo la situación social. La mantendremos en observación 3 semanas más para estabilizar la presión y ver si recupera movilidad. Mientras tanto, la trabajadora social puede hablar con ustedes sobre opciones a largo plazo. Gracias, doctor. De verdad, es lo mejor para ella. Estará más tranquila aquí que estorbando en casa, dijo Roberto. El sonido de la puerta cerrándose tras el médico dejó un silencio denso en la habitación. Sentí que se acercaban a la cama. El perfume caro de Roberto, ese que yo sabía que compraba a plazos con la tarjeta de crédito, invadió mi espacio personal. ¿Crees que nos escuchó?, susurró Luis. Mírala, Luis. Tiene la boca torcida y babea. No creo que entienda ni qué día es, respondió Roberto. Sentí su mano sobre la mía. No fue una caricia, fue un tanteo. Me estaba quitando el anillo de oro con el rubí. Mi anillo de bodas, con suavidad pero con firmeza. Está muy hinchada, no sale, se quejó. Déjalo, Roberto. Si se despierta y no lo tiene, va a armar un escándalo. Ya sabes cómo es mamá con sus joyas. Mejor busca las llaves de la casa. Tienen que estar en esa bolsa de sus cosas personales. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro enjaulado. Las llaves. No solo eran las llaves de mi casa, esa casona antigua con patio interior que valía una fortuna ahora que el barrio se había puesto de moda. En ese llavero estaba la llave pequeña, plateada y oxidada, de mi caja fuerte personal escondida en el doble fondo de la despensa. Aquí están, dijo Luis rebuscando en la bolsa de plástico que las enfermeras habían dejado en la mesita. Oye, ¿y si vendemos la casa rápido? Antes de que... Bueno,
antes de que el gobierno se meta si la declaramos incapaz. Ese es el plan, idiota. Con lo de la casa pagamos las deudas que tengo del negocio y tú puedes cambiar ese auto viejo. A mamá la metemos en ese hogar público de Santa María. Dicen que no es tan malo. Y de todas formas, en su estado, no se va a dar cuenta si está en un palacio o en un catre. La ira es una medicina extraña. Un minuto antes, me sentía una anciana derrotada, una carcasa inútil a merced de la biología. Pero al escuchar sus planes, al oír cómo se repartían mi vida como buitres picoteando un cadáver que aún respira, algo cambió. La sangre me subió a la cabeza, caliente y viva. No era el calor de la fiebre, era el calor de la indignación. Mis hijos no sabían dos cosas fundamentales. La primera, que mi negocio no era solo cocinar. Yo había invertido cada peso de ganancia en terrenos a las afueras hace 30 años, terrenos que vendí en silencio hace 2 meses. La segunda, que mi testamento no estaba en la caja fuerte de la casa, sino en la notaría del licenciado Benítez, mi viejo amigo y cliente habitual de los viernes de pozole. Vámonos, dijo Roberto. Me da asco este olor a enfermo. Vendremos mañana a ver qué dice la trabajadora social. Hay que poner cara de tristes, Luis. Acuérdate. Sí, sí, pobre vieja. Ojalá no sufra mucho. Salieron. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo, sus risas contenidas, la ligereza de quienes creen haberse quitado un peso de encima. Abrí los ojos. El techo era blanco, con una mancha de humedad en una esquina que parecía un mapa de un país desconocido. Me dolía todo el lado izquierdo. Intenté mover la mano izquierda y no respondió. Estaba muerta, pesada como un tronco. Pero la derecha... la derecha. Cerré el puño con fuerza. Tenía fuerza. Tenía garra. Intenté hablar. De mi garganta salió un sonido gutural, un gruñido áspero. Me asusté. ¿Y si Roberto tenía razón? ¿Y si me había quedado muda? Respiré hondo, forzando el aire a través de mis pulmones cansados. Paz, tar, dos, susurré. La palabra salió pastosa, arrastrada, como si tuviera piedras en la boca, pero salió. Me entendí a mí misma, y eso era suficiente. Pasé las horas siguientes haciendo un inventario de mi cuerpo y de mi situación. No podía caminar, eso era evidente. Mi pierna izquierda era un lastre, pero mi mente estaba clara, cristalina. Recordaba cada número de cuenta, cada contraseña, cada nombre. Recordaba el número de teléfono de Benítez. Una enfermera entró poco después. Era una chica joven, robusta, con cara de buena gente y uniforme azul desgastado. «Doña Amparo, ¿despertó?», dijo con una sonrisa genuina, ajustando el suero. «Qué susto nos dio. Sus hijos acaban de irse, estaban muy preocupados». La miré fijamente. Necesitaba una aliada, o al menos alguien que no me viera como un mueble. «Guá», pedí. Mi voz sonaba como lija sobre madera. Ella me acercó un vaso con pajita. Bebí con avidez, el líquido fresco aliviando el ardor de mi garganta. Cuando terminé, la miré a los ojos. «Mis hijos». Hice una pausa, actuando un poco, dejando que la debilidad pareciera mayor de lo que era. «¿Qué dijeron?». La enfermera dudó. Bajó la mirada para acomodar las sábanas. Era mala mintiendo, pobre muchacha. «Que van a buscar lo mejor para usted, señora. Que van a ver cómo arreglan las cosas en casa para recibirla». Mentira piadosa. El mundo estaba lleno de ellas, pero yo ya no tenía tiempo para mentiras. «No mienta», dije, clavando mis ojos en los suyos. Apreté su muñeca con mi mano buena. Ella se sorprendió por la fuerza de mi agarre. Escuché. La chica se quedó helada. Miró hacia la puerta, como temiendo que Roberto regresara. «Lo siento, señora Amparo. A veces las familias se asustan. Dicen cosas que no sienten por el estrés. Teléfono». La interrumpí. No quería consuelo. Quería un arma. «No puede usar el celular todavía. El doctor dijo que necesita reposo absoluto. Nada de estrés». «Teléfono», insistí, poniendo en esa palabra toda la autoridad que usaba cuando dirigía mi cocina en hora pico. La enfermera, intimidada por la furia en mi único ojo bien abierto, sacó su propio celular del bolsillo. «Solo un minuto, por favor. Si me ven, me regañan». Mis dedos temblaban al marcar. No llamé a mis hijos. No llamé a ninguna amiga chismosa que fuera a contarles mi desgracia.
Marqué el número que me sabía de memoria desde hacía 20 años. ¿Despacho del licenciado Benítez?, contestó una secretaria. Pásame a Jorge, dije, luchando con las sílabas. El licenciado está en una reunión. ¿De parte de quién? Dile que es Amparo, la del mole negro, y que es de vida o muerte. Hubo un silencio, música de espera, y luego la voz grave y rasposa de mi viejo amigo. ¿Amparo? Me dijeron que estabas en el hospital, mujer. Tus hijos me llamaron ayer diciendo que estabas inconsciente y que probablemente no despertarías. Querían saber si tenía copia de las escrituras de la casa. Solté una risa que sonó más como un tosido seco. Jorge, escúchame. Bien, dije, cada palabra costándome un universo de esfuerzo. No, estoy muerta. Pero, para ellos, sí. ¿Qué pasa, Amparo? Te escucho muy mal. Quieren encerrarme, vender todo. Jorge, necesito mi libreta roja. Jorge sabía de qué hablaba. No era la contabilidad oficial, era la libreta donde anotaba mis reservas de emergencia. La libreta que le di a guardar hace años, el día que Roberto me pidió dinero para un negocio fantasma y supe que algún día intentarían despojarme. La tengo en la caja de seguridad, Amparo. Como me dijiste, tráela, mañana, a escondidas. Y trae papeles. ¿Qué papeles? Poder notarial, revocación de todo. Y trae dinero, en efectivo. Amparo, estás delicada. Tus hijos son los responsables legales ahora mismo si tú no estás capacitada. ¡Estoy cuerda!, grité, y la máquina del monitor empezó a pitar más rápido. Jorge, si no vienes, me matan en vida. 3 semanas. Tengo 3 semanas. La enfermera me miraba con los ojos desorbitados, asustada por la intensidad de la conversación. Le hice una seña para que se calmara. Está bien, Amparo. Iré mañana a la hora de la visita. Entraré como si fuera un viejo amigo a saludar, nada legal. Pero tienes que prometerme que te calmarás. Gracias, viejo. La enfermera colgó y guardó el teléfono rápidamente al escuchar pasos en el pasillo. Señora, no sé qué está pasando, pero su presión subió mucho. Me susurró, revisando el monitor. Niña, la llamé, suavizando mi voz. ¿Cómo te llamas? Guadalupe, señora. Lupe, si mis hijos preguntan, yo dormí todo el día, ¿entendiste? Guadalupe asintió, cómplice involuntaria de mi conspiración. Me recosté en la almohada dura. El lado izquierdo de mi cuerpo seguía siendo un peso muerto, una losa de carne insensible. Pero por dentro sentía un fuego que no había sentido en años. Durante demasiado tiempo fui la madre abnegada, la viuda trabajadora, la anciana que da todo y no pide nada. Mis hijos veían a una mujer sin estructura, una carga, un trasto viejo que estorbaba sus planes de grandeza. Ellos veían el fin. Yo veía el principio de una guerra. Miré mis manos. Las manos que habían pelado toneladas de papas, que habían curado rodillas raspadas, que habían contado billetes hasta la madrugada. Esas manos no iban a terminar atadas a una cama de asilo estatal. No tenemos estructura, habían dicho. Pobres ilusos. No sabían que la estructura no son las paredes, ni el dinero, ni los títulos universitarios que yo les pagué. La estructura es la voluntad, y la mía, a diferencia de mi cuerpo, estaba intacta. Cerré los ojos de nuevo. Tenía que descansar, tenía que recuperar fuerzas, tenía 3 semanas para aprender a caminar, aunque fuera arrastrando la pierna. 3 semanas para planear mi desaparición. 3 semanas para enseñarles a Roberto y a Luis que a una madre se le respeta y que a esta vieja cocinera no se le tira a la basura como a una sobra de comida. El monitor seguía pitando, pero ya no me molestaba. Ahora sonaba como un reloj de cuenta regresiva. Tic-tac, tic-tac. El tiempo corría para ellos, no para mí. Cuando volvieran a entrar, encontrarían a la madre vegetal que querían ver. Babeante, dormida, inútil. Les daría el espectáculo que necesitaban para confiarse, porque el primer ingrediente de cualquier buen plato y de cualquier buena venganza es la paciencia, y yo tenía la despensa llena de ella. Los días en el hospital se convirtieron en una extraña mezcla de cárcel y trinchera.
Durante las primeras 48 horas, me dediqué a espiar mi propio cuerpo con la misma minuciosidad con la que antes revisaba los inventarios de mi restaurante. Mi lado izquierdo seguía siendo un bloque de cemento, pesado y ajeno, pero descubrí que si me concentraba con furia, el dedo gordo de mi pie izquierdo daba un pequeño respingo. Era un movimiento casi invisible, una chispa en medio de la oscuridad, pero para mí fue un relámpago. Significaba que los cables no estaban cortados del todo, solo hacían mal contacto. Mientras las enfermeras entraban y salían cambiándome los sueros y volteándome para evitar las escaras, yo perfeccionaba mi teatro. Aprendí a dejar la boca entreabierta, a mantener la mirada perdida en un punto fijo del techo aunque estuviera escuchando cada chisme del pasillo, a dejar caer la mano buena como si no tuviera fuerza. Era humillante, sí, para una mujer que cargaba sacos de harina de 50 kilos. Verse reducida a un bulto en pañales era el infierno en la tierra, pero el odio es un combustible poderoso, más que la gasolina. Cada vez que recordaba la voz de Roberto diciendo, «No tenemos estructura», el dedo de mi pie se movía 1 milímetro más. Guadalupe, la enfermera joven, se convirtió en mi centinela. Sin que yo tuviera que decirle mucho, ella entendió el juego. Cuando mis hijos venían, ella se aseguraba de limpiar cualquier rastro de lucidez en mi rostro, acomodándome para parecer más deteriorada. «Vienen subiendo, doña Amparo», me susurró al tercer día. «Póngase flojita». Roberto y Luis entraron con ese aire de pesadumbre fingida que ya me daba náuseas. Traían papeles. Por supuesto que traían papeles. «Mamá, sé que no puedes contestarnos», dijo Roberto, acercándose demasiado. Olía a tabaco y a mentas para disimularlo. «Pero el doctor dice que esto va para largo. Necesitamos gestionar tus cuentas para pagar, bueno, tus medicinas y el cuidado». Sentí cómo me ponía una pluma en la mano derecha. Intentó guiar mi trazo sobre la línea de firmas. Mi pulso se aceleró. Querían un poder general. Si firmaba eso, me desnudaban legalmente antes de que pudiera dar un paso. Dejé la mano muerta. La pluma resbaló y cayó sobre las sábanas blancas, dejando una mancha de tinta azul que se expandió como una flor venenosa. «Maldita sea», masculló Roberto. «No tiene fuerza ni para hacer una cruz». «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Luis, con ese tono llorón que siempre usaba cuando las cosas se ponían difíciles. El notario dijo que necesitaba verla consciente o al menos capaz de firmar. «Tendremos que declararla interdicta. Es más tardado, pero con el diagnóstico del neurólogo y un poco de dinero para agilizar el trámite en el juzgado, lo logramos en 1 mes. Mientras tanto, hay que vaciar la casa. Todo lo que sea vendible, se vende». Cerré los ojos para que no vieran el brillo de mi furia. 1 mes. Tenían 1 mes. Yo tenía 3 semanas. La carrera había comenzado. Esa misma tarde, aprovechando el cambio de turno y la ausencia de mis buitres, llegó Jorge. Entró cojeando, apoyado en su bastón de madera de Guayacán, con su portafolio de cuero gastado bajo el brazo. Parecía un abuelo inofensivo visitando a una amiga, pero yo sabía que dentro de ese portafolio estaba mi salvación. «Amparo», saludó en voz baja, sentándose en la silla de plástico junto a mi cama. «Te ves mejor de lo que me describieron esos sinvergüenzas». «Cierra la puerta», ordené, mi voz sonando un poco más clara gracias a los ejercicios de garganta que hacía en silencio por las noches. Jorge obedeció y sacó la libreta roja. Esa pequeña libreta de tapas duras y esquinas desgastadas era mi verdadero testamento. Ahí no había poemas ni recetas de cocina. Ahí estaban los números de las cuentas de inversión que abrí hace 30 años, con las ganancias de los terrenos, cuentas que no estaban a mi nombre personal, sino bajo una sociedad anónima que creé previendo, quizás por instinto maternal o por pura desconfianza de vieja, que este día llegaría. «Traje lo que pediste», dijo Jorge, ajustándose los lentes bifocales. «La revocación de cualquier poder anterior y el acta constitutiva de la sociedad. Eres la administradora única, Amparo. Mientras respires y puedas firmar, ese dinero es intocable para ellos. El dinero, de la venta, de los terrenos. ¿Está líquido?», pregunté, cada palabra un esfuerzo titánico. «Sí, y es mucho, Amparo. Más de lo que tus hijos imaginan que has ganado en toda tu vida vendiendo mole. Tienes suficiente para comprar el hospital entero si quisieras.
Me entregó la pluma. No era la barata que Roberto intentó usar. Era la Montblanc de Jorge, pesada, fría, elegante. Me concentré, respiré hondo, visualizando mi mano derecha como una garra de acero. No podía temblar. No ahora. Firmé. La firma salió un poco angulosa, pero firme y legible. Amparo Vida, de Martínez. «Listo», dijo Jorge, guardando los documentos rápidamente. «Con esto, legalmente sigues al mando. Pero Amparo, ¿qué vas a hacer? No puedes volver a tu casa. En cuanto te den el alta, ellos te estarán esperando para llevarte al asilo estatal». «No voy a casa», le dije mirándolo a los ojos. «Necesito que rentes algo. Lejos». «¿Lejos dónde?» «En la costa. San Patricio». Jorge levantó las cejas. San Patricio era un pueblo pequeño, a 4 horas de aquí, donde el mar era bravo y los turistas pocos. ¿Por qué allá? Nadie me conoce, y hay un centro de terapia. Lo vi en la tele. Jorge asintió, anotando en su propia libreta. «Está bien. Buscaré una casa pequeña, discreta. Contrataré enfermeras privadas que no hagan preguntas. Pero Amparo, ¿cómo vas a salir de aquí sin que ellos se enteren? El alta se la notificarán a Roberto como tu contacto de emergencia». Una sonrisa torcida se dibujó en mi rostro, la mitad inmóvil y la mitad traviesa. «Tengo 3 semanas para pensar. Tú prepara el terreno». Cuando Jorge se fue, me quedé sola con el sonido rítmico del monitor. Miré mis manos. Durante años, esas manos habían servido. Habían servido platos calientes a desconocidos. Habían servido de consuelo a mis hijos. Habían servido para contar las monedas y asegurar que no faltara nada en la mesa. Y a cambio, me habían subestimado. Me veían como la mamá gallina, la señora de la cocina, la vieja que solo servía para dar. Nunca se detuvieron a pensar de dónde salía el dinero para sus caprichos. Creían que el restaurante daba oro molido, pero el restaurante solo daba para vivir bien. La verdadera fortuna la hice comprando lotes de tierra cuando nadie daba un peso por ellos, aguantando años y vendiendo a constructoras cuando la ciudad creció. Negocié con tiburones inmobiliarios, con inspectores corruptos, con sindicatos. Y mis hijos creían que me podían engañar con una sonrisa falsa y un «pobrecita mamá». La subestimación es un arma de doble filo. Ellos se cortaron con ella al pensar que yo era inofensiva. No sabían que la mujer que regatea el precio del tomate a las 5 de la mañana también sabe cómo esconder un patrimonio millonario. La ironía era deliciosa. Roberto se jactaba de su maestría en finanzas, pero estaba endeudado hasta el cuello por querer aparentar una vida de rico. Luis, el arquitecto, decía que no tenían estructura para cuidarme, pero vivía en una casa que yo pagué. Yo era su estructura. Y ahora que los cimientos se movían, el edificio entero de sus vidas de mentira iba a colapsar. Pero no sería yo quien lo derribara a gritos. Dejaría que se cayeran solos. Pasaron los días. Mi rutina se volvió militar. Cuando estaba sola, hacía ejercicios. Apretaba una pelota de goma que Guadalupe me consiguió a escondidas. Intentaba levantar la pierna izquierda. 1, 2, 3 centímetros. El sudor me empapaba la frente, pero no paraba. El dolor era agudo, como agujas calientes recorriendo mis nervios dormidos, pero el dolor significaba vida. Mis hijos venían cada 2 días. Sus visitas eran cortas, funcionales. «Ya hablé con la directora del asilo en Santa María», le dijo Roberto a Luis un martes, mientras comían unas tortas frente a mí, sin ofrecerme ni un poco de agua. «Dicen que tienen un lugar en el pabellón de crónicos. Es barato». «¿Y la casa?», preguntó Luis con la boca llena. «Ya tengo un comprador interesado. Un desarrollador quiere el terreno para hacer departamentos. Nos van a dar una buena lana, hermano. Con eso liquido la hipoteca y me sobra para invertir en ese negocio de criptomonedas del que te hablé». «¿Y mamá? ¿Seguro que no se da cuenta?». Roberto me miró. Yo dejé caer un hilo de baba por la comisura de los labios y emití un gemido ininteligible mirando a la nada. «Mírala. Está ida. Es lo mejor para ella, Luis. No sufra, no siente. Nosotros somos los que sufrimos viéndola así. Es un acto de piedad, en realidad. Piedad. Qué palabra tan grande en boca de un hombre tan pequeño. Esa noche, cuando se fueron, me limpié la baba con dignidad y llamé a Guadalupe. «Lupe,
Necesito un favor grande. Dígame, doña Amparo. El día del alta, necesito que el doctor firme la salida a las 6 de la mañana. Pero el turno administrativo empieza a las 8, señora. Y sus hijos siempre vienen a las 9. Exacto. Tenía el plan trazado en mi mente como una receta de cocina compleja. Los ingredientes estaban listos. El dinero, la casa en la costa, el transporte que Jorge arreglaría. Solo faltaba el momento justo de la cocción. Necesitaba salir de ese hospital antes de que mis hijos llegaran con su cara de piedad para llevarme al matadero. Necesitaba desaparecer en el hueco de esas 2 horas. Durante la segunda semana, recuperé algo de sensibilidad en el brazo izquierdo. Podía mover el hombro. No era mucho, pero era suficiente para ayudarme a pasar de la cama a una silla de ruedas sin depender totalmente de las enfermeras. Eso era clave. Si podía sentarme sola, podía escapar. Me miré en el pequeño espejo que Guadalupe me prestó. Mi cara había cambiado. La parálisis facial había disminuido ligeramente, pero mis ojos eran diferentes. Ya no tenían la dulzura de la abuela que hornea galletas. Tenían el brillo frío y calculador de la mujer de negocios que sobrevivió a crisis, devaluaciones y viudez. Mis hijos querían estructura. Pues bien, yo estaba construyendo una nueva, una fortaleza impenetrable donde ellos no tendrían llave. El día 15, Jorge me trajo un celular prepago, escondido dentro de una caja de pañuelos desechables. «Todo está listo, Amparo», me susurró mientras fingía leerme la Biblia. «La casa en San Patricio es tuya. Es pequeña, frente al mar, con una terraza grande. Contraté a una enfermera local, una tal Matilde. Dicen que tiene brazos de estibador y corazón de monja. Y una camioneta privada te esperará en la puerta trasera del hospital el día del alta a las 6:30. ¿Y el médico?», pregunté. «El doctor Ramírez es viejo amigo mío de la logia. Entendió la situación. Firmará el alta voluntaria a primera hora. Legalmente eres una mujer libre y en pleno uso de tus facultades mentales, aunque tus hijos crean que eres un vegetal. Nadie puede retenerte». Sentí una punzada de emoción. Libertad. «Gracias. Jorge, no me des las gracias todavía. Va a ser duro. Estarás sola allá. Mejor sola que mal acompañada». Esa noche no dormí. Repasé cada detalle. Mis hijos llegarían a las 9, esperando encontrar un bulto listo para ser trasladado. Encontrarían una cama vacía, sábanas frías y una nota. No, ninguna nota. No se merecían ni una línea de mi puño y letra. Encontrarían la nada, el vacío. Eso es lo que les iba a dejar. El mismo vacío que ellos tenían en el pecho, donde debería estar el corazón. Miré por la ventana del hospital hacia la ciudad iluminada. En algún lugar allá afuera, Roberto estaría brindando con champán barato por la venta de mi casa, y Luis estaría soñando con gastarse su parte. No sabían que la casa ya no se podía vender porque estaba a nombre de la sociedad anónima desde ayer. No sabían que sus poderes notariales eran papel mojado. No sabían que su madre, la vegetal, estaba a punto de convertirse en humo. Sonreí en la oscuridad. Una sonrisa torcida, imperfecta, pero mía. La estructura estaba lista. Ahora faltaba el derrumbe. Y yo iba a disfrutar cada segundo del estruendo desde muy, muy lejos. El aire de la madrugada olía a humedad y a escape de autobús. Una mezcla que en otro momento me habría hecho arrugar la nariz, pero que esa mañana me supo a gloria bendita. Eran las 5:45. El hospital aún dormía ese sueño ligero de los lugares donde la gente sufre y sana por turnos. Guadalupe empujaba mi silla de ruedas con la urgencia de quien transporta contrabando, sus zapatos de goma chirriando apenas sobre el linóleo encerado del pasillo de servicio. «Va a salir todo bien, doña Amparo», susurró, más para convencerse a ella misma que a mí. Le temblaban las manos sobre las empuñaduras de la silla. Yo no podía hablar mucho. El frío me había agarrotado la mandíbula y el lado izquierdo de mi cara se sentía como una máscara de arcilla seca, pero asentí. Llevaba puesto un conjunto deportivo de terciopelo azul marino que Guadalupe había rescatado del fondo de mi maleta y en el regazo apretaba mi bolso con la fuerza de una garra. Ahí iba mi vida, mi identificación, mis tarjetas, mi celular nuevo y la libreta roja. Llegamos a la puerta trasera.
la que usaban para sacar la basura y recibir los suministros de la cocina. Al abrirse las puertas automáticas, el viento frío me golpeó la cara. Sentí que estaba viva. Una camioneta gris, discreta, con los vidrios polarizados, esperaba con el motor en marcha. El chofer, un hombre robusto que Jorge había contratado, bajó enseguida. No hizo preguntas. Me cargó con una facilidad que me recordó a cómo yo cargaba los costales de chiles secos en el mercado y me depositó en el asiento trasero. «Cuídese mucho, señora», me dijo Guadalupe con los ojos aguados. Le metí en el bolsillo de su uniforme un sobre con dinero, mucho más de lo que ganaría en 3 meses limpiando traseros y aguantando médicos arrogantes. «Gracias, hija», alcancé a decir. La puerta se cerró con un golpe seco, aislándome del mundo que mis hijos creían controlar. Mientras la camioneta arrancaba y se perdía en las calles todavía oscuras de la ciudad, no miré atrás. Miré mis manos sobre mis rodillas. La izquierda seguía inerte, pero la derecha estaba cerrada en un puño. Empezaba la ejecución. El viaje hacia la costa duró 4 horas interminables. Cada bache era un recordatorio de mi fragilidad física, un latigazo en mi columna que me hacía apretar los dientes. Pero mi mente viajaba más rápido que el vehículo. Imaginaba el reloj de pared del hospital marcando las 9. A esa hora exacta, Roberto y Luis estarían entrando en la habitación 304. Roberto llevaría su traje gris, ese que usa para intimidar a los meseros, y Luis llevaría los papeles de la internación en el asilo estatal, escondidos en una carpeta beige para no levantar sospechas. Me los imaginé acercándose a la cama. El momento de confusión al ver las sábanas estiradas, perfectamente hechas por Guadalupe antes de irse. «¿Dónde está?», preguntaría Luis con ese tono de niño perdido. «Seguro se la llevaron a rayos X», respondería Roberto, mirando su reloj, impaciente porque tenía una junta o un partido de golf. Pero los minutos pasarían. Preguntarían en la estación de enfermeras, y ahí caería la primera bomba. La señora Martínez fue dada de alta a las 6 de la mañana por su propio pie y voluntad. Sonreí, una mueca torcida contra el vidrio frío de la ventana. El paisaje había cambiado. El gris del concreto daba paso al verde de la sierra, y poco a poco al azul intenso del cielo costero. Mi celular vibró en mi bolso a las 10:30. Era Jorge. Ya estalló el polvorín, Amparo. Su voz sonaba tensa, pero con un deje de satisfacción. Roberto está en la dirección del hospital gritando como un marrano atorado. Amenaza con demandar al hospital, al médico y hasta al de la limpieza. Dice que secuestraron a su madre incapacitada. ¿Y qué le dijeron?, pregunté, forzando las palabras. El director le mostró el video de seguridad de la salida y el acta firmada por el doctor Ramírez certificando tu lucidez. Legalmente, eres una mujer libre que decidió irse de vacaciones. No pueden hacer nada. Han llamado a la policía para reportar una desaparición, pero ya me adelanté y presenté un escrito en la fiscalía notificando tu cambio de domicilio por voluntad propia, para evitar la alerta de búsqueda. ¿Saben dónde estoy? No. En el escrito solo puse que estás bajo cuidado privado, en una ubicación reservada por seguridad. Eso los va a volver locos, Amparo. No saben si estás en un hotel de lujo o en casa de una amiga. Colgué y cerré los ojos. El cansancio me pesaba como una losa, pero era un cansancio bueno. Era el agotamiento del trabajo hecho. Llegamos a San Patricio al mediodía. La casa era tal como Jorge la había descrito. Una construcción blanca de una sola planta, con tejas rojas y un corredor amplio frente al mar. No había escaleras, gracias a Dios. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas llenó el aire, borrando para siempre el pitido del monitor cardíaco. En la puerta me esperaba Matilde. No era una enfermera de uniforme almidonado. Era una mujer de mi edad, quizás unos años menos, con la piel curtida por el sol, el pelo gris recogido en una trenza gruesa y unos brazos que parecían capaces de amasar pan para un ejército. Llevaba un delantal de flores y olía a jabón de lavanda y a pescado frito. «Bienvenida a su casa, doña Amparo», dijo con voz recia, sin ñoñerías. «Aquí no venimos a llorar, venimos a sudar. El doctor dice que usted es terca, y eso me gusta. A los blandos se los come la marea». Me ayudó a bajar y a sentarme en una silla de mimbre en el corredor. Me trajo un vaso de agua de Jamaica helada.
beba. Y luego a comer. Necesita fuerza. Mañana empezamos con la pierna. Me sentí segura. Matilde no me tenía lástima. Me tenía respeto. Eso era lo único que yo pedía. Durante los siguientes 3 días me dediqué a existir en silencio. Mi cuerpo dolía. Mi orgullo dolía cada vez que Matilde tenía que ayudarme a ir al baño, pero cada pequeña victoria, sostener la cuchara sin temblar, mover los dedos del pie izquierdo, era un ladrillo en mi nueva estructura. Mientras tanto, en la ciudad, mis hijos empezaban a toparse con las paredes invisibles que yo había levantado. Jorge me mantenía informada. El segundo acto de mi venganza no era físico, era financiero. Roberto, previsible como siempre, había intentado vender la casa el mismo día que yo desaparecí. Tenía al comprador listo, un tipo con maletín y prisa. Fueron a la notaría ayer, me contó Jorge por teléfono. Roberto llegó muy gallito con el poder notarial antiguo, el que le firmaste hace 5 años para aquel trámite del coche. Quería escriturar la venta de la casa de inmediato. ¿Y? Pregunté, mientras miraba el mar picado desde mi terraza. El notario, que ya tenía mi aviso, se rió en su cara. Le dijo que ese poder estaba revocado desde hacía una semana. Roberto se puso pálido. Amparo. Dijo que era imposible, que tú estabas en coma. El notario le mostró la firma reciente, la que hiciste en el hospital. Dice que Luis se tuvo que sentar porque le bajó la presión. Solté una carcajada seca que terminó en tos. Podía imaginármelos. Roberto, rojo de ira, aflojándose la corbata italiana. Luis, sudando frío, pensando en cómo iba a pagar la colegiatura de los gemelos sin el dinero de la venta. Pero eso no es lo mejor, continuó Jorge. Intentaron sacar dinero de la cuenta mancomunada del restaurante, la que usabas para la nómina. La vacié antes del derrame, dije, recordando con claridad ese último día de lucidez antes de la oscuridad. Exacto. Encontraron 12 pesos con 50 centavos. Roberto me llamó hoy a la oficina. Ya no estaba gritando. Estaba asustado. Me preguntó si yo sabía algo, si tú te habías vuelto loca y estabas quemando el dinero en algún casino. ¿Qué? ¿Le dijiste? Le dije que su madre es una mujer de negocios muy astuta y que quizás deberían preguntarse por qué decidió proteger su patrimonio de esa manera. Les dije que si querían hablar contigo, tendrían que esperar a que tú quisieras hablar. Colgué el teléfono. Sentí una punzada de satisfacción en el pecho, caliente y vibrante. No era solo venganza, era justicia. Durante años, ellos dieron por sentado que mi dinero era su dinero, que mi casa era su herencia, que mi vida era solo un prólogo para su comodidad. Ahora estaban aprendiendo que la gallina de los huevos de oro tenía pico y garras. Esa tarde, Matilde me llevó a la playa. La silla de ruedas se atascaba en la arena, así que me hizo bajar. Vamos, doña Amparo, apóyese en mí, sienta la arena. El suelo irregular es bueno para el cerebro, le obliga a despertar. El esfuerzo fue titánico. Arrastré mi pierna izquierda por la arena caliente, sudando la gota gorda, jadeando como un pez fuera del agua. Cada paso era una batalla contra la gravedad y contra mi propio cuerpo traicionero. Eso es, animaba Matilde. Usted puede. Usted levantó un restaurante de la nada. Esto no es nada. Di 10 pasos, solo 10. Pero fueron míos. Me dejé caer en una silla plegable frente a las olas, temblando de agotamiento. Miré el horizonte. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y morado, colores violentos y hermosos. Saqué mi celular. Tenía 18 llamadas perdidas de Roberto y 12 de Luis, en mi número antiguo, el que había reactivado solo para ver sus intentos desesperados. También tenía mensajes de texto. Roberto. Mamá, esto es ridículo. Vuelve. Estamos preocupados. Roberto. Mamá, el banco dice que hay un error con las cuentas. Necesitamos tu firma urgente. Luis. Mami, por favor, los niños preguntan por ti. No nos hagas esto. Mami. Ahora era mami. Hace una semana era vegetal y estorbo. La hipocresía me revolvió el estómago más que la medicina. Decidí que era hora de apretar la tuerca un poco más. No iba a hablar con ellos. Todavía no. Mi voz aún sonaba débil, pastosa. Si me escuchaban así, pensarían que todavía tenían oportunidad de manipularme. Necesitaba que sintieran el frío del abandono,
el mismo que ellos planearon para mí. Llamé a Jorge. Bloquea las tarjetas de crédito adicionales. Ordené. Roberto tenía una tarjeta ligada a mi cuenta empresarial. La usaba para gastos de representación, que solían ser cenas caras y trajes. Luis tenía otra para emergencias, que solían ser las vacaciones familiares. Amparo, eso va a dolerles en serio. El corte de la tarjeta es mañana. Si no pasa el pago, hazlo. Hecho está. Por cierto, contraté a un investigador privado para que vigile la casa de la ciudad, como pediste. Me mandó fotos. ¿Qué se ve? Hay un camión de mudanzas afuera. Parece que Roberto está intentando sacar muebles para venderlos por su cuenta. Muebles, cuadros, la platería. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. Mis cosas. El comedor de caoba donde celebrábamos las Navidades. Los cuadros que mi esposo compró en nuestros aniversarios. Estaban desmantelando mi historia para convertirla en efectivo rápido. Manda a la policía, dije, mi voz sonando más clara por la furia. Denuncia, por robo. La casa es de la sociedad anónima. Ellos no tienen derecho. Eso es guerra nuclear, Amparo. Si la policía llega y los saca... Guerra, es guerra, grité, y mi voz se quebró, pero la orden quedó clara. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la terraza escuchando el mar, imaginando la escena. Las patrullas llegando a mi casa, los vecinos asomándose, la vergüenza pública de Roberto, el llanto de Luis. ¿Era cruel? Tal vez. ¿Era más cruel que dejar a tu madre pudrirse en un asilo estatal porque no tienes estructura? Definitivamente no. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación extraña. No era dolor, era hambre. Hambre de verdad, de comida. Matilde, llamé. Quiero huevos, rancheros, con salsa, picante. Matilde sonrió desde la cocina. Esa es la actitud. Mientras desayunaba con avidez, manchándome un poco la barbilla pero disfrutando cada bocado del picante que despertaba mis papilas gustativas dormidas, sonó el teléfono de la casa. No el celular, sino el fijo que solo Jorge tenía. Lo dejé sonar 3 veces. Matilde me miró, esperando instrucciones. Le hice una seña para que contestara y pusiera el altavoz. «¿Sí?», dijo Matilde con su voz de sargento. «¿Quién habla? Quiero hablar con mi madre». «Sé que está ahí. El abogado nos dio este número por error en un documento». Era Roberto. Sonaba histérico, sin aliento. Se notaba que había pasado una mala noche. Probablemente en la comisaría. Matilde me miró. Yo asentí lentamente. Me limpié la boca con la servilleta de tela, me acomodé en la silla y respiré hondo. Visualicé mi estructura interna, mis huesos, mi historia, mi dinero, mi voluntad. Matilde acercó el teléfono a mi cara. «¿Roberto?», dije. Mi voz salió baja, rasposa, pero firme. No era la voz de una anciana moribunda. Era la voz de la dueña del restaurante, El Sazón de Amparo, cuando devolvía un plato mal hecho a la cocina. «Mamá, mamá, por Dios, ¿qué te pasa? Te lavaron el cerebro. La policía casi me arresta anoche en tu casa, en nuestra casa. Dicen que no puedo sacar nada. Tienes que decirles que es un error. Tienes que firmar». «No es un error», lo interrumpí. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio denso, pesado. «¿Qué?», susurró él. «La casa no es tuya. Los muebles no son tuyos». Y yo hice una pausa dramática, saboreando el momento como un buen vino añejo. «Yo no soy un vegetal. Mamá, estás enferma. No sabes lo que dices. Luis y yo solo queremos cuidarte. No tenemos estructura para tenerte aquí, pero podemos buscar estructura». Repetí la palabra masticándola. «Tienes razón, hijo. No tenían estructura». Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire salado. «Pero yo sí tengo, y la estoy usando». «Mamá, ¿de qué hablas?» «Se acabó, Roberto. Se acabó. La beca. Mamá, no puedes hacernos esto. Tengo deudas. Luis tiene a los niños. Somos tus hijos. Y yo soy su madre. Y una madre enseña». «¿Qué nos vas a enseñar?», preguntó con voz temblorosa, empezando a comprender la magnitud del abismo ante sus pies. «A caminar. Solos», dije, y colgué. Miré el teléfono un momento y luego se lo devolví a Matilde. Me sentía agotada,
pero extrañamente ligera, como si me hubiera quitado un abrigo pesado que llevé durante 40 años. «Buen discurso, jefa», dijo Matilde, recogiendo los platos. «Gracias. Ahora vamos a caminar. 11 pasos. Hoy». Me levanté, apoyándome en mi pierna buena y en el brazo fuerte de Matilde. Miré hacia el mar, infinito y poderoso. Mis hijos estaban viviendo su peor pesadilla, la realidad. Yo estaba empezando mi sueño. Ellos creían que el derrame me había quitado todo. No sabían que, a veces, hay que demoler un edificio viejo y podrido para poder ver el horizonte. Y mi vista, desde aquí, era espectacular. Pero esto apenas empezaba. El dinero estaba bloqueado, sí. La casa estaba segura, sí. Pero todavía faltaba la lección final. Porque no basta con quitarles el juguete a los niños malcriados. Hay que enseñarles lo que cuesta ganárselo. Y yo tenía un plan para eso también. Un plan que involucraba mi restaurante, el único legado que realmente importaba, y que ellos despreciaban por oler a cebolla. Iba a demostrarles que ese olor a cebolla valía más que todos sus perfumes caros. Me ajusté el chal sobre los hombros. Hacía viento, pero ya no tenía frío. Tenía fuego. La pantalla de la tableta brillaba sobre mis piernas, mostrando en alta definición la desesperación de mis hijos en blanco y negro. Jorge había instalado cámaras de seguridad en el restaurante hacía meses, una modernidad a la que me resistí al principio, pero que ahora era mi ventana al naufragio que yo misma había orquestado. Estaban en la cocina de El Sazón de Amparo. Roberto manoteaba frente a Anselmo, mi jefe de cocina, un hombre que lleva 30 años conmigo y que tiene más lealtad en un callo de la mano que mis 2 hijos en el cuerpo entero. «¡Soy el hijo de la dueña, carajo!», gritaba Roberto. Aunque no había audio en la cámara de seguridad, podía leer sus labios y su lenguaje corporal agresivo. Golpeó la mesa de acero inoxidable, haciendo saltar un cucharón. «Necesito el efectivo de la caja de ayer. Es una emergencia médica». Mentiroso. La única emergencia era su tarjeta de crédito rechazada y la hipoteca de su vida de apariencias que se le venía encima. Anselmo, con su gorro blanco y los brazos cruzados sobre el pecho manchado de salsa roja, ni se inmutó, negó con la cabeza. Señaló el letrero de la entrada, señaló el teléfono. Estaba siguiendo mis instrucciones al pie de la letra. «Nadie toca un centavo sin mi firma, Anselmo. Si mis hijos entran, les sirves un plato de sopa si tienen hambre, pero la caja fuerte no se abre ni con dinamita». Luis estaba detrás de Roberto, pálido, mirando a los lados como si esperara que la policía saliera de la olla de los frijoles. Se veía más pequeño, más encorvado. Mi bebé, el que no tenía estructura, se estaba desmoronando ante la primera brisa fuerte. Desde mi terraza en San Patricio, con el olor a salitre llenándome los pulmones y Matilde masajeando mi pierna izquierda con un aceite que olía a mentol y romero, sentí una mezcla de pena y triunfo. «Mírelos, doña Amparo», dijo Matilde, echando un ojo a la pantalla. «Parecen cucarachas cuando se prende la luz de la cocina». «No insultes a las cucarachas, Matilde. Ellas sobreviven a todo. Estos 2 no aguantan ni un corte de agua». Roberto intentó abrir la caja registradora manualmente. Anselmo, con una calma que me llenó de orgullo, tomó el cuchillo cebollero más grande de la mesa y se puso a picar cilantro con una violencia controlada, rítmica y ruidosa, justo al lado de la mano de mi hijo. Tac, 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 tac. El mensaje fue claro. Roberto retiró la mano como si se hubiera quemado. Era hora de la siguiente fase. No bastaba con cortarles el dinero. Tenía que cortarles la esperanza de que esto fuera temporal. Tenían que entender que la llave del grifo no se había cerrado por error, sino que la tubería entera había cambiado de dueño. «Pásame el teléfono, Matilde. Llama a Jorge. Dile que proceda con la reunión». La reunión fue 2 horas después, en el despacho de Jorge, en el centro de la ciudad. Yo asistí, pero no en cuerpo presente. Jorge colocó una computadora portátil en la cabecera de la mesa de caoba. Cuando la cámara se encendió, vi sus caras. Estaban sudados, desaliñados. Roberto tenía la corbata floja y Luis se mordía las uñas. Al verme en la pantalla, sentada en mi silla de mimbre con el mar de fondo, abrieron los ojos como platos. «¡Mamá!», gritó Luis acercándose a la pantalla. «Gracias a Dios. ¿Dónde estás? Te tienen secuestrada».
Esa enfermera parece una carcelera. Matilde, que estaba a mi lado fuera de cuadro, soltó un bufido. Siéntense, ordené. Mi voz, aunque todavía un poco lenta, tenía el peso del granito. Ya no había rastro de la anciana balbuceante del hospital. Mamá, deja de juegos, intervino Roberto, tratando de recuperar su arrogancia habitual. Esto ha ido demasiado lejos. El banco, el restaurante, la casa. Anselmo casi me corta la mano. Tienes que firmar los papeles para que tomemos el control. Claramente no estás bien. Mira dónde estás, en una choza en la nada. Esta choza es mía, Roberto. Y pagada al contado, dije, disfrutando de cada sílaba. Jorge, explícales. Jorge, sentado con la elegancia de quien tiene todas las cartas marcadas, abrió una carpeta gruesa sobre la mesa. Señores, creo que hay un malentendido fundamental sobre la situación patrimonial de su madre. Ustedes asumen que al ser sus hijos, son los dueños naturales de sus bienes en caso de incapacidad. Es la ley, escupió Roberto. Sería la ley si los bienes estuvieran a nombre de Amparo Martínez, persona física, corrigió Jorge con una sonrisa suave. Pero desde hace 30 años, todo lo que su madre ha construido, los terrenos, las inversiones, la casa familiar y la marca registrada El Sazón de Amparo, pertenecen a una sociedad mercantil llamada Estructuras de Vida S.A. La palabra estructura flotó en el aire, pesada y cargada de ironía. Vi cómo Luis tragaba saliva. Roberto frunció el ceño, confundido. ¿Y eso qué importa? Mamá es la dueña de la sociedad. Si ella está incapacitada, nosotros somos los herederos. Su madre es la administradora única con poderes irrenunciables, continuó Jorge, deslizando un documento hacia ellos. Y hace 3 semanas, previendo su actual estado de salud y la falta de apoyo familiar, firmó una reestructuración de los estatutos. ¿Qué significa eso?, preguntó Luis, con la voz temblorosa. Significa, intervine yo desde la pantalla, mirando directamente a la cámara, que si me declaran interdicta o incapaz, como ustedes planeaban hacer para meterme al asilo, el control de la sociedad no pasa a ustedes. Pasa a un fideicomiso benéfico que administra comedores comunitarios. El silencio en la sala fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. ¿Qué?, susurró Roberto, poniéndose pálido. ¿Estás diciendo que si te encerramos, perdemos todo? Exacto, dije. Si yo no firmo los cheques, el dinero se dona automáticamente. Si yo no autorizo las ventas, las propiedades se bloquean. Ustedes no heredan nada hasta que yo me muera. Y para eso, mis queridos buitres, falta mucho, porque resulta que la hierba mala nunca muere, y la madre traicionada, menos. Roberto se levantó de golpe, tirando la silla. No puedes hacer esto. Es mi patrimonio. Yo trabajé en ese restaurante. Tú comiste de ese restaurante, le corregí, elevando la voz. Tú te pagaste los trajes y los viajes con ese restaurante. Pero nunca, Roberto, nunca te vi lavar un plato ni negociar con un proveedor a las 4 de la mañana. Y tú, Luis, tú decías que no tenías estructura para cuidarme. Luis bajó la cabeza, sollozando. Lo dijimos por miedo, mamá. El doctor dijo que ibas a ser un vegetal, y por eso decidieron tirarme a la basura, sentencié. Pues bien, ahora la vegetal tiene el control del abono, y he decidido que mi jardín necesita una poda. Jorge, léeles las nuevas condiciones, ordené. Jorge se aclaró la garganta y leyó de un papel oficial. Primero, se cancelan todas las tarjetas de crédito y débito adicionales. Segundo, tienen 30 días para desalojar las propiedades que habitan, ya que ambas casas están a nombre de la sociedad y serán puestas en alquiler para generar ingresos para el tratamiento de la señora Amparo. Tercero, se les ofrece empleo en el Sazón de Amparo. ¿Empleo?, preguntó Roberto, incrédulo. ¿De gerente? De auxiliar de cocina y limpieza, con el sueldo mínimo de ley, aclaró Jorge sin levantar la vista. Turnos rotativos, incluyendo fines de semana. Si aceptan, se les permitirá vivir en los pequeños departamentos que hay sobre el almacén del restaurante. Si no aceptan, bueno, el mercado laboral es amplio. Roberto se echó a reír. Una risa nerviosa, casi histérica. Estás loca. Esto es una broma enferma. Voy a impugnar esto.
Voy a contratar abogados, voy a demostrar que te manipularon. ¿Con qué dinero, Roberto?, pregunté suavemente. Tus cuentas personales están sobregiradas. Tu coche está a nombre de la empresa, y Jorge ya mandó la orden de recuperación. No tienes nada, solo tienes lo que yo te he dado. Y hoy te lo quito. Roberto miró a Jorge, luego a la pantalla, y finalmente a sus propias manos vacías. La realidad lo golpeó como un tren de carga. No era una amenaza, era un hecho consumado. Su madre, la viejita que hacía mole, había construido una fortaleza legal alrededor de su dinero mucho antes de que ellos aprendieran a caminar. «Mamá», dijo Luis, llorando abiertamente, «tengo a los gemelos, no podemos irnos a vivir arriba del almacén». Entonces trabaja, Luis, de verdad. Usa ese título de arquitecto que te pagué y que tienes colgado de adorno. Construye tu propia estructura, porque la mía ya no te va a sostener. Me dolía. Dios sabe que me dolía verlos así, reducidos a niños asustados. Mi instinto maternal gritaba que los abrazara, que les dijera que todo era mentira, que el dinero estaba ahí. Pero recordé la conversación en el hospital. Recordé la frialdad con la que me quitaron el anillo. Recordé la palabra permanente. Si cedía ahora, no aprenderían nada. Si cedía ahora, volverían a esperar mi muerte como quien espera la lotería. La reunión ha terminado, dije. Jorge, corta la transmisión. ¡Mamá, espera!, gritó Roberto abalanzándose hacia la computadora. La pantalla se fue a negro. Me quedé mirando mi propio reflejo oscuro en la tableta. Mi respiración era agitada. Matilde me puso una mano en el hombro. ¿Está bien, doña Amparo? No, admití, sintiendo una lágrima solitaria rodar por mi mejilla paralizada. No estoy bien, pero estoy haciendo lo correcto. A veces la medicina sabe a veneno, dijo Matilde, pero cura. Esa tarde me obligué a caminar. No 10 pasos, ni 20. Caminé hasta la orilla del mar, apoyada en mi bastón nuevo. El esfuerzo fue brutal. Mi pierna izquierda ardía, mi brazo temblaba, pero llegué. Sentí el agua fría lamer mis pies hinchados. Miré hacia el horizonte, donde el sol se hundía en el Pacífico. Había revelado mi poder, había mostrado mis cartas. Ya no era la víctima, era la jueza. Mis hijos estaban en shock, probablemente odiándome, probablemente llamándome bruja, pero por primera vez en sus vidas adultas estaban enfrentando consecuencias reales. Les había quitado el suelo bajo los pies para obligarlos a usar sus propias alas. Sonó mi celular. Era un mensaje de texto de Roberto. No lo abrí de inmediato. Dejé que el teléfono vibrara en mi mano, una pequeña avispa atrapada. Finalmente, miré la pantalla. Mamá, Anselmo no me deja entrar a la cocina. Dice que si quiero el trabajo, tengo que entrar por la puerta de servicio mañana a las 6 a.m. ¿Es en serio? Sonreí. Una sonrisa torcida, pero genuina. Escribí mi respuesta con un solo dedo, lentamente. La entrada de personal es a las 5:45. No llegues tarde. Lleva zapatos antideslizantes. Guardé el teléfono y respiré hondo el aire salado. La estructura de mi vida había cambiado para siempre. Ya no era un refugio para parásitos. Ahora era un templo de dignidad. Y si querían entrar, tendrían que hacerlo de rodillas y trabajando. La marea subía, borrando mis huellas en la arena. Mañana sería otro día de dolor y terapia, de lucha contra mi propio cuerpo. Pero esta noche dormiría tranquila, porque hoy Amparo no solo había despertado, había rugido, y la selva entera había temblado. Ahora faltaba ver si mis cachorros sobrevivían a la intemperie o si venían a buscar refugio bajo mis nuevas reglas. El verdadero cambio apenas comenzaba. El aroma a chiles tostados, almendras y chocolate amargo me golpeó. Apenas crucé el umbral de El Sazón de Amparo. Era una mezcla densa, oscura y maravillosa que se metía hasta el fondo de los pulmones, el perfume de mi vida entera. Han pasado 6 meses desde aquel amanecer en que me fugué del hospital como una delincuente. 6 meses desde que el mar de San Patricio empezó a curarme lo que la medicina no pudo, el alma. Entré apoyada en mi bastón de madera de Guayacán, caminando despacio, pero sin pausa. Mi pierna izquierda todavía arrastra un poco, dibujando una línea suave en el piso, una firma de mi supervivencia. Ya no soy la mujer que corría entre las mesas con 3 platos en cada brazo, pero tampoco soy el vegetal que mis hijos esperaban enterrar.
Soy una versión más lenta, más dura y, curiosamente, más feliz de mí misma. El restaurante estaba lleno. El tintineo de los cubiertos contra la loza y el murmullo de las conversaciones formaban una sinfonía que había extrañado más de lo que admitía. Nadie me vio entrar al principio, excepto Anselmo, que estaba en la barra de servicio acomodando unas tortillas recién hechas. Sus ojos se abrieron como platos y una sonrisa chimuela le partió la cara. Hizo ademán de salir a recibirme, pero le hice una señal discreta con la mano derecha. Silencio. Quería ver el espectáculo sin filtros. Caminé hacia la puerta abatible de la cocina, esa frontera donde la magia y el caos se encuentran. Empujé la hoja de madera con el hombro y me quedé allí, observando mi nuevo reino. El calor era infernal, como siempre. El vapor de las ollas de barro empañaba los vidrios. Y ahí, en el rincón más húmedo y menos glamuroso de todos, estaba la lección encarnada. Roberto, mi primogénito, el hombre que se jactaba de sus másters en finanzas y sus trajes italianos a medida, estaba inclinado sobre la pileta profunda del área de lavado. Llevaba un delantal de plástico amarillo que le quedaba grande, botas de hule y guantes hasta los codos. Estaba tallando una olla de mole con una fibra de metal, sudando la gota gorda. Su cabello, antes engominado y perfecto, estaba pegado a la frente por el vapor. No había rastro de arrogancia en su postura. Solo había cansancio, ese cansancio físico y honesto que te rompe la espalda pero te limpia la conciencia. A su lado, Luis, el arquitecto de sueños de papel, estaba seleccionando tomates en una mesa de trabajo. Tenía las manos manchadas de verde y rojo. Anselmo le gritó algo sobre no desperdiciar la merma, y Luis, en lugar de contestar con altanería como solía hacer, asintió y siguió trabajando más rápido. Verlos así me provocó una sensación extraña en el pecho. No era lástima. La lástima es para los que no pueden. Ellos podían, solo que nunca habían querido. Lo que sentí fue una punzada de orgullo doloroso. Por primera vez en 40 años, mis hijos estaban trabajando de verdad. Estaban conociendo el peso real de cada moneda que gastaron durante décadas. Roberto se giró para dejar la olla limpia en el estante y me vio. Se quedó helado, con la fibra de metal goteando agua sucia en el suelo. Sus ojos se encontraron con los míos. Esperé ver el odio, el reproche que me había lanzado por teléfono las primeras semanas. Pero no. Lo que vi fue vergüenza. Una vergüenza profunda y silenciosa. «Jefa», murmuró, bajando la cabeza. «No mamá, no vieja loca. Jefa». Había aprendido la jerarquía. «Esa olla todavía tiene grasa en el borde, Roberto», dije, señalando el utensilio con mi bastón. «Si sale sucia, el cliente no vuelve. Y si el cliente no vuelve, no hay propina. Y si no hay propina, no comes». Roberto tragó saliva, tomó la olla de nuevo y volvió a meterla al agua jabonosa sin chistar. «Sí, señora». Di media vuelta y salí al comedor. Mi corazón latía con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por la intensidad del momento. Había roto a mis hijos para poder armarlos de nuevo, y parecía que las piezas, aunque pegadas con pegamento barato, estaban empezando a sostenerse solas. Me senté en mi mesa habitual, la del rincón desde donde se controla la caja y la entrada. Jorge, mi abogado y cómplice, llegó 5 minutos después, puntual como un reloj suizo. Se sentó frente a mí y pidió un café de olla. «Te ves bien, Amparo», dijo, observándome con sus ojos astutos detrás de los lentes bifocales. «El aire de la costa te ha quitado 10 años de encima. O tal vez es el placer de la victoria». «No es victoria, Jorge, es corrección. La victoria es cuando ganas una guerra contra un enemigo. Esto es, educar a quien no quiso aprender por las buenas». «¿Cómo van los números?» Jorge sacó una carpeta delgada. «Mejor que nunca. Desde que implementamos el sistema de control de inventario y... bueno, desde que dejamos de tener fugas de capital en tarjetas de crédito familiares, el margen de ganancia subió un 30%. Asentí, satisfecha. «¿Y ellos?», pregunté, bajando la voz aunque el ruido del restaurante nos cubría. Roberto entregó el departamento la semana pasada. Vendió lo poco que le quedaba de muebles para pagar una deuda de juego que tenía escondida. Ahora vive en el cuarto de arriba, como acordamos.
Llega puntual a las 5:45 am. Luis. Luis es el que más me sorprende. Ha estado preguntando a Anselmo sobre las recetas. Parece que le interesa la cocina de verdad, no solo como cajero automático. Luis siempre tuvo buen paladar, admití, recordando al niño que probaba mis salsas. El problema fue que su hermano lo convenció de que ensuciarse las manos era de pobres. La Fundación Estructuras de Vida ya está operando, continuó Jorge. El primer comedor comunitario se inauguró ayer en la colonia Santa Fe. Damos 100 comidas diarias a ancianos en situación de calle. Se financia con el excedente que antes, bueno, ya sabes, sonreí. Mi dinero, ese que mis hijos querían para comprar coches deportivos y aparentar estatus, ahora estaba llenando estómagos vacíos. Estaba sirviendo de estructura para gente que realmente no la tenía. La ironía era deliciosa. Quiero ver los recibos de nómina de mis hijos, pedí. Jorge me pasó 2 hojas, el salario mínimo, más horas extras, menos las deducciones por el alquiler del cuarto y la comida. El neto a pagar era una miseria comparado con lo que estaban acostumbrados a gastar en una cena, pero era dinero limpio, dinero sudado. Dales un bono este mes, dije de repente. Jorge arqueó una ceja. ¿Te estás ablandando, Amparo? No, es justicia. Anselmo me dijo que la semana pasada, cuando se rompió la tubería del baño, Roberto se metió a arreglarla porque no había plomero disponible. Se llenó de porquería hasta las orejas, pero lo arregló. Eso merece un reconocimiento. Dales 500 pesos a cada uno. Que sepan que el trabajo duro tiene recompensa, no solo castigo. Jorge anotó la orden con una media sonrisa. Me quedé un rato más, viendo el flujo del restaurante. La gente entraba y salía, feliz, alimentada. Mis meseras, mujeres luchonas que sacaban adelante a sus familias, trabajaban con una energía renovada. Se sentía un aire diferente. Antes, cuando mis hijos venían de visita, había tensión. Los empleados sabían que venían a criticar y a pedir dinero. Ahora, mis hijos eran parte de la tropa. Eran los de abajo. Y curiosamente, eso había mejorado el ambiente laboral. Nadie envidia al que friega platos, pero todos respetan al que lo hace bien. A eso de las 4 de la tarde, cuando el servicio bajó, Luis salió de la cocina. Se quitó el delantal y se acercó a mi mesa. Se veía más delgado, con ojeras, pero sus manos ya no eran suaves. Tenía cortes pequeños en los dedos y una quemadura en el antebrazo. Mamá, doña Amparo. Se corrigió, nervioso. Siéntate un minuto, Luis. Se sentó en la orilla de la silla, como listo para salir corriendo. ¿Cómo están los gemelos?, pregunté. Bien. Mi esposa... Bueno, Claudia se fue a vivir con su madre. Dijo que no se casó con un lavaplatos. Se llevó a los niños. Sentí un pinchazo en el corazón. Eso no lo había previsto, aunque tal vez debía haberlo imaginado. Las ratas abandonan el barco cuando deja de ser un yate de lujo. Lo siento, hijo. No lo sientas, dijo Luis, y me miró a los ojos con una firmeza que nunca le había visto. Mejor así. Ahora sé quién estaba conmigo por mí y quién por la tarjeta. Los veo los fines de semana. Les estoy haciendo una casa de muñecas con cajas de madera de las verduras. Les encanta. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi hijo, el arquitecto frustrado, construyendo juguetes con basura y siendo más padre ahora que cuando les compraba consolas de videojuegos de $1000. Eso es estructura, Luis, le dije suavemente. Eso que estás haciendo. Eso es sostener. Él asintió, con los ojos brillantes. Anselmo dice que tengo buena mano para los postres. Me dejó batir el flan hoy. El secreto del flan es no dejar de moverlo, o se hacen grumos. Como la vida. Sí, como la vida. Oye, mamá. Dudó un momento. Gracias. Lo miré sorprendida. ¿Gracias por qué? ¿Por quitarte la casa? ¿Por ponerte a cargar cajas? ¿Por despertarme? Estaba dormido, mamá. Vivía dormido, creyendo que me merecía todo. Cuando te dio el derrame, cuando dijimos esas cosas, se le quebró la voz. Tenía miedo, era un cobarde. Ahora tengo miedo también, pero al menos sé que si mañana se acaba el mundo, sé hacer un flan. Sé cargar una caja. Sé que puedo sobrevivir. Extendí mi mano derecha sobre la mesa. Él la tomó. Su mano estaba áspera, caliente. La mía estaba arrugada, pero fuerte.
Fue un apretón de verdades, sin mentiras de por medio. Vuelve al trabajo, Luis. El turno de la noche es pesado. Se levantó, me dio un beso rápido en la frente, algo que no hacía desde que tenía 10 años, y regresó a la cocina. Me quedé sola de nuevo. Miré a través del ventanal hacia la calle. La tarde caía sobre la ciudad, tiñendo de naranja los edificios grises. Pensé en mi casa de San Patricio, en el sonido de las olas, en Matilde esperándome con la cena. Mañana volvería allá. Mi lugar ya no estaba aquí, vigilando cada centavo. Mi lugar estaba donde yo quisiera estar, porque me lo había ganado. Pero antes de irme, tenía que hacer una última cosa. Me levanté y caminé hacia la cocina una vez más. Roberto seguía en la pila. Al verme entrar, se tensó. «¡Roberto!», lo llamé. Se giró, secándose las manos en el pantalón. «Dígame, el próximo mes quiero que aprendas a hacer los pedidos a proveedores. Anselmo te va a enseñar a negociar el precio del tomate y la carne. Si logras bajar los costos un 5% sin bajar la calidad, hablaremos de que dejes la pila y pases a la administración. Pero solo bajo supervisión». Sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza, pero no de codicia. Era la esperanza del reo que ve una posibilidad de redención. «Lo haré, mamá. Te juro que lo haré bien». «No me lo jures. Hazlo. Las promesas se las lleva el viento. Los hechos se quedan en el libro de contabilidad». Salí del restaurante por la puerta grande. El chofer me esperaba para llevarme de vuelta a la costa. Mientras el auto se alejaba, vi por el retrovisor el letrero de neón de El Sazón de Amparo parpadeando en la noche. Durante años, pensé que mi legado era el dinero que les dejaría. Pensé que amarlos era evitarles el sufrimiento, allanarles el camino, ser su colchón. ¡Qué equivocada estaba! El amor de una madre a veces tiene que ser un muro de contención, no una almohada. Tuve que morir un poco. Tuve que fingir ser un vegetal. Tuve que escuchar cómo me vendían por partes, para entender que la mayor injusticia que cometí no fue contra mí misma, sino contra ellos, al no dejarlos crecer. Ahora, con mi cuerpo medio roto pero mi espíritu completo, entiendo que la estructura no es lo que tienes, es lo que eres cuando te quitan todo. Mis hijos están empezando a ser alguien, y yo soy Amparo. La mujer que convirtió un derrame en un renacimiento, la que enseñó que nunca es tarde para educar, aunque tengas que usar la herencia como libro de texto. Cerré los ojos y me dejé llevar por el movimiento del auto. Mañana caminaré por la playa. 12 pasos, quizás 15, y sabré que, a 400 kilómetros de distancia, mis hijos están lavando platos. Y por primera vez en mi vida, dormiré tranquila sabiendo que, finalmente, están a salvo. Porque están aprendiendo que la dignidad no se hereda, se construye. Y esa, mis queridos, es la única fortuna que nadie te puede robar.